Es que estoy en persecución. Para los efectos del mundo, gracias a todos los que me están persiguiendo en el mundo entero, Japón, China, Corea, Estados Unidos, Venezuela, Panamá, Vieques, Culebra, o sea, Sin Rostro está pegado porque lo están buscando. Y hoy tengo un invitado que ronca. Él dice que es evangelista. Él dice que es tremendo predicador. Pero yo quiero que ustedes sean los que lo juzguen. No yo, no yo. Porque yo soy el que va a hablar por ustedes. Si a ustedes no les gustan que yo hable por ustedes, pues escríbanos. Y entonces hablan ustedes. Tú puedes venir y hablar aquí en el programa. Eso no hay problema. Pero hoy le tengo un evangelista que ese sí ronca y sabe de la palabra. Porque estuvimos hablando y sabe, conoce. Con ustedes el evangelista Sandro Torres. Primeramente soy evangelista, no evangelista. Pero, No, pero es que todos los predicadores vienen por esa línea de ser listos. no. El que ama a Cristo de verdad no es evangelista. Es evangelista. Nosotros los evangelistas no nos lucramos de nada, ni buscamos grandeza de hombre, ni nos lucramos por tener algo, dinero, ni carros buenos. El verdadero siervo del Señor se mantiene humilde, se mantiene sencillo, no tiene que hacerse rico a costilla de nadie. Pero yo he visto que tienen carros caros, tienen los evangelistas. Tienen carros caros, tienen bueno, hasta la esposa tiene buenas uñas. Bueno, esos serán otros evangelistas. Yo por lo menos ando con un carro decente, un carro que de verdad me sudé bastante trabajando para tenerlo. Trabajé, porque yo no recibo ofrenda de nadie. Y tú vas a las iglesias y predicas sin que te den nada. Yo voy a la iglesia y predico sin que me... Yo no voy detrás del dinero, yo voy detrás de que las almas se gocen, de que las almas sean bendecidas y de que las almas salgan con una nueva experiencia en Cristo. Ese es mi mayor anhelo. No el dinero, porque el dinero enriquecerá el bolsillo, pero no te enriquece el alma. Y aquí lo importante es la salvación de las almas. Pero es que yo he visto que si tú invitas a ciertos artistas, como no voy a mencionar porque no les voy a dar fama en este programa, te cobran de 300 a 500 dólares por decirte que hay un Cristo que vive, un Cristo que sana, liberta, a través de ellos. Usted mismo lo dijo bien claro. ¿Usted invita a quién? A unos ciertos que artistas. Cuando usted invita a un evangelista que ama a Dios, usted no invita a un artista, usted invita a una persona que ama a Dios, una persona que está dispuesto a dar su vida por Cristo, una persona que está dispuesta a dar la vida por las almas, porque habla la verdad, que predica la verdad, que no está detrás de que lo reconozcan ni que le den fama. Esos son artistas. Nosotros no somos artistas, nosotros somos siervos del Cristo de la gloria. Estás bien confundido en esa área. Pero entonces significa que tú diezmas. Bueno, es que todo el mundo tiene que diezmar, pero ahora búscate el concepto del diezmo. ¿Cuál es el concepto del diezmo? ¿De dónde viene el diezmo? El diezmo viene de lo que le llaman hoy en día que la iglesia habla es del diezmo levítico. Un diezmo levítico fue hecho que en los tiempos de Levítico. ¿Dónde está el diezmo? En la ley. Espérate, díselos a ellos. El diezmo está en la ley. Y si el diezmo está en la ley, pues te quiere decir que el diezmo es un diezmo, ¿cómo te explico? La Biblia dice que nosotros no estamos bajo maldición, estamos bajo la gracia. Entonces, si estamos bajo la gracia, ¿el diezmo dónde fue puesto? ¿En dónde fue el diezmo? El diezmo fue bajo la ley. Yo creo en el diezmo. Yo creo que hay que diezmar. Pero mi diezmo, yo siempre lo he dicho, yo estoy en el diezmo de Abraham. ¿Cuál es el diezmo de Abraham? El diezmo voluntario. El diezmo que sale de tu corazón. El diezmo que hizo Abel allí cuando estaba allá en el huerto del Edén. El diezmo que hizo Jacob. Que hizo también Jacob. Hizo voto con Dios, ¿verdad? Ese es el diezmo verdadero. El diezmo que es voluntario. Que usted no le tiene que estar imponiendo ni obligando a diezmar. Porque usted lo que le están enseñando por miedo que se lo va a llevar el diablo, que se va a perder, que si usted no diezma, que si esto. El ladrón en la cruz, la Biblia no me dice a mí que diezmó. Y sin embargo, Cristo lo salvó ahí mismito. Uno no sabe, eso le toca al Señor. Ahora, ¿qué hay que diezmar? ¿La iglesia necesita el diezmo? Sí, hay que diezmar. ¿Por qué? Porque eso ayuda en la iglesia. Cuando venimos a ver, ¿dónde dice la Biblia que a quién se le entregaba el diezmo? ¿Usted sabe a quién se le entregaba el diezmo? ¿A quién se le entregaba? A los levitas. ¿Hay levitas en este tiempo? ¿Hay una tribu de levitas hoy en día? No hay tribu de levitas. No hay nada, pero sí creo en el diezmo. Bien, escúcheme bien. Creo en el diezmo, no es que no crea. Simplemente que a veces le damos unos malos conceptos
a las cosas y como que tratamos de intimidar a las personas, a la gente en la iglesia, imponiéndole algo que en realidad está muy mal explicado. Hay que explicar que diezmar. El diezmo debe ser voluntario, sin estar ofendiendo a nadie, sin estar diciéndole que te va a llevar el diablo, que está robándole al Señor. No, hay que educar al pueblo y el pueblo no está siendo educado en estos tiempos. O sea, que si a mí me da la gana, yo diezmo. Si no me da la gana, tampoco voy a diezmar. Bueno, si tú no quieres diezmar, eso es allá usted con Dios, pero debe de diezmar. Debe de ayudar al templo, debe ayudar a la iglesia para que en el diezmo se puedan ayudar a otras personas, que en realidad el diezmo es para, no solamente es para que paguen la luz de la iglesia y tengan una buena guagua en la iglesia para llevar a los hermanos. El diezmo es para ayudar a los ancianos. El diezmo es para ayudar a aquellas personas también que están en necesidad. Bien lo dijo Jesús en el libro de los evangelios. Fariseos y los escribas les llamó hipócrita. ¿Por qué les llamó hipócrita? Diezmaban el trigo, diezmaban el enelmo. ¿Pero qué hicieron? Se olvidaron de qué, de las viudas y del huérfano. ¿Y qué le dio Jesús? Que se olvidaron de la parte más importante. A la viuda y al huérfano dejaste desatendido. Era necesario hacer una cosa sin dejar la otra. O sea, si el diezmo está para un solo lugar, usted me perdona, está mal. El diezmo tiene que haber una razón de todas. No solamente para pagar luz y agua en la que hay una anciana en la iglesia que está en necesidad. Se supone que el diezmo es para eso, para ayudar a esa ancianita, para ayudar a ese huérfano donde se murió el marido de una mujer, en los que se restablece nuevamente. Una vez que esa mujer se endereza, pues se le deja de ayudar. Pero el diezmo está siendo bien mal ubicado. Si vamos a hablar de verdad hoy en día, el diezmo no está bien ubicado como debe ser. O sea que estos pastores que tienen tremendas mega iglesias, que tienen un sueldo basado en la mega iglesia, que cuando tú vas a esa iglesia, desde el aire acondicionado, las cámaras, las luces, allá tienen como 40 monitores, todo eso es costeado por el diezmo. Bueno, yo no puedo decir que esté costeado por el diezmo porque no estoy ahí. Yo no sé en qué se utiliza el dinero, ¿verdad? Yo no puedo hablar por alguien que yo no sé lo que está sucediendo. Pero la realidad del diezmo, usted sabe que, ¿verdad? Estamos aquí hablando con usted, ¿verdad? Yo entiendo que el diezmo era alimento en aquel tiempo. La ofrenda, la Biblia dice que la ofrenda supera el diezmo. Se supone que la ofrenda supera el diezmo. Pero ya que estamos hablando de diezmo, el diezmo no es para enriquecerse, no es para tener unos templos terribles, con muchas cosas, cuando hay gente en el pueblo de Dios que están padeciendo y teniendo unas necesidades. En una ocasión escuché un pastor decir que la iglesia no es un centro de beneficencia, pero es que el diezmo no es para beneficencia. El diezmo, la intención es no solamente si se utiliza para una cosa, se supone que también se utilice para ayudar a aquel que está en necesidad, verdadera necesidad. Porque hay muchos listos, pero también hay gente en necesidad. Y muchas veces vemos la gente, hay muchos cristianos pasando hambre, mucha gente que pasa necesidades, porque a veces dan el diezmo por cumplir, y muchas veces mejor que se muera la familia de hambre. No, o que haya una necesidad en la casa. Uno tiene que ser sabio e entendido. El diezmo fue para los tiempos de Levítico. Fue un diezmo impuesto, una imposición de diezmo, y fue en los tiempos de Levítico. Fue bajo la ley. Entonces la ley fue rota cuando Jesús vino, estamos bajo la gracia. Creo en el diezmo, pero yo diezmo por el diezmo de Abraham. El diezmo voluntario, o sea, hay que diezmar siempre. Pero yo no voy a diezmar porque me impulsen, perdóname la expresión, o me empujen algo que no bíblicamente lo quieran distorsionar para tratar de poner miedo, para enriquecerse muchas veces, porque hay mucha gente que se han enriquecido en tiempo con el diezmo. Ahora, hay iglesias que son los que dice la Biblia que en estos tiempos postreros sufría que la sana doctrina. ¿Por qué? Porque la sana doctrina vive las cosas como la Biblia dice. O sea, que el diezmo es para las iglesias que tienen ese baile montado. ¿Cuánto tiempo tú llevas en el evangelio? Yo tengo 25 años sirviéndole al Señor. O sea, que yo podría tomar eso como credibilidad. Porque si vemos que la gente se jubilan a los 40 años de servicio, pues vamos a tomarlo como un seniority. Literal, como si fuera un trabajo. Pero te voy a hablar de esta parte. Yo llego a tu iglesia y voy a encontrar gente bailando. Bueno, se supone que la gente, cuando el rey David venía de ganar la guerra, dice la palabra que las doncellas que bailaban. Cuando el rey llegaba, hacían un tipo de danza.
Y aún el rey David en unos momentos danzó. Y Mical, su mujer, ¿qué hizo? Mical, su mujer, lo despreció. ¿Verdad que lo despreció? Entonces, si lo despreció, entonces yo no voy a decir que la iglesia está para que se baile, porque tampoco eso es un desorden, ¿verdad? Eso cada cual, ¿verdad? Con su tema. Pero en los tiempos de antes, las mujeres, las doncellas esperaban al rey cuando ganaba una victoria, ganaba una batalla y lo esperaban bailando. Yo no creo que la iglesia es para bailar ni para mover la carne, ¿verdad? Porque estamos en el espíritu en estos tiempos, con que David danzaba en el espíritu también. Pero eso ya son conceptos que yo no entro en eso, porque eso cada cual, ¿verdad? Tiene su pensamiento. Si yo digo aquí que es para bailar, se forma un merengenal, como decimos nosotros, y no estamos para eso. Nosotros estamos aquí para edificar, para levantar y para que las personas entiendan y aprendan, ¿verdad? Lo que en realidad debe ser y cómo deben hacerse las cosas y los caneles que se usan en el evangelio y en las iglesias. Usted tiene que aprender a leer la Biblia, usted tiene que aprender a buscarle el Espíritu Santo y tiene que aprender a escudriñar la palabra para que usted sepa que cuando usted le hablan de algo, usted sepa cómo defenderse. ¿Qué tú opinas de los homosexuales? Son almas de salvación. Son almas de salvación. Son almas que, ¿verdad? Hay que rescatarlas para Cristo. El homosexual, ¿verdad? No es un pecador más que otro pecador, porque el asesino es un pecador. El que roba tiene el mismo destino. Todo lo que esté fuera de la palabra tiene el mismo destino, la muerte. Por eso no lo podemos solamente a ellos señalarlo. Nosotros lo que tenemos que educarlo, ¿verdad? Y enseñarles que, ¿verdad? Si muriesen en ese pecado con amor y con mucho cariño, con amor en el amor ese de Cristo, porque todo el mundo tiene derecho a arrepentimiento. Y si Jesús lo hace con nosotros, lo ha hecho con nosotros en un momento dado, pues todo el mundo tiene el derecho de arrepentimiento. Al homosexual o a la persona, ¿verdad?, que tiene esa atracción a ese mismo sexo, solamente lo que hay que predicarle la verdad con amor, con respeto. No se puede faltarle respeto a estas personas simplemente por una forma de vida. Porque así lo mismo es el ladrón, la prostituta, el alcohólico, el drogadicto, todos tienen el mismo problema. Tienen un pecado. El homosexual no tiene un pecado más alto que los demás. Todos son pecados, tanto como el que roba, tanto como el que bebe, tanto como el que adultera, tiene el mismo pecado. Pero todos son perdonados por la sangre de Cristo. Al homosexual lo que hay que enseñarle, a la persona que tiene atracción a su mismo sexo, lo que hay que enseñarle que Cristo está para ellos, para salvar, cambiar su vida y ayudarle a que cambien su manera de pensar, ¿verdad? Y que el Espíritu Santo trabaje con ellos. O sea, que vemos que si entra un homosexual, una lesbiana a tu iglesia, y estás tú mismo te encargas de atenderla. Es que se supone que nosotros estamos para restaurar, nosotros no estamos para señalar. A mí no me llamaron como juez, a mí me llamaron como una persona que estamos llamados para restaurar. Nosotros estamos llamados para predicar la palabra, primeramente para edificar, corregir, ¿verdad? Y ese estilo de vida no es el correcto, no es el que está en la voluntad de Dios, no está en el plan de Dios. Pero también nosotros sabemos que tampoco está el plan de Dios que una persona robe, tampoco está en el plan de Dios que una persona adultere, tampoco está en el plan de Dios que una persona esté por ahí haciendo y deshaciendo, ¿verdad? Es lo mismo. Pero nosotros no podemos atacar solamente una cosa a los homosexuales porque tenemos una forma de pensar. Nuestro pensamiento tiene que estar centrado en Cristo y nosotros tenemos que tener la mente de Cristo. Y la mente de Cristo es que el homosexual también tiene oportunidad de vida. Que si se cambia esa manera de pensar, esa forma de vida, Jesús lo perdona. Eso es todo lo que hay que enseñarle, que en ese estilo de vida se puede perder su alma. Y estos homosexuales que dicen que están en las iglesias siendo homosexuales y están adorando al mismo Dios que tú adoras. Bueno, ellos tienen que entender que en algún momento tienen que recapacitar, porque Dios no puede estar en dos aguas. La Biblia dice que tú no puedes amar a dos señores. Aborrecerás a uno y al otro, amarás a uno y al otro lo vas a aborrecer. No podemos estar con Dios y con el diablo. Hay un momento donde hay que cambiar. Hay un momento donde hay que reconocer que no está correcta ese estilo de vida. Hay que cambiar para que entonces Cristo pueda entrar en ellos, hacer el cambio que Dios quiere hacer en el Espíritu Santo. No puedo aplaudir esa parte, ¿verdad? Con todo respeto, porque no se puede estar adorando al Señor y también viviendo una vida desordenada. Y no solamente a ellos, a cualquiera que le sirve a Cristo, que vive una vida desordenada, es lo mismo que si una persona que es homosexual, ¿verdad? Respetándolo, ¿verdad? Con todo momento, pero no queremos ofender a nadie, viviera esa vida, porque a veces lo señalamos a ellos nada más, pero hay mucha gente viviendo vidas dobles, y es lo mismito. Tú sabes, yo no puedo señalar solamente al homosexual, tengo que señalar que vive una vida doble,
porque es lo mismo. Si viene Cristo, te queda. Aunque estés ahí disfrazado de cristiano. No, porque no eres así de esta manera, no soy de esta otra. No, si vives una vida doble en la iglesia, estando en la iglesia, estás en el camino equivocado. Tienes que enderezar tu vida. Y yo voy a entrar a tu iglesia y quiero conocer a tu pastor. ¿Cuál es el proceso que yo voy a llevar? Bueno, yo no puedo hablar de procesos, porque en los procesos en la iglesia no hay proceso, ni hay formato, ni hay nada. Cristo no tiene formato para venirle a servirle. Nosotros tenemos solamente lo que Cristo pide hoy, corazón contrito y humillado. Eso es todo, que usted se reconozca su error y ante la presencia del Señor lo reconozca como su Salvador. Si usted habla con mi pastor y mi pastor le busca 20,000 cosas y tiene que sacar, no sé, un formato, una cita, no sé, para que él te acepte en la iglesia, yo no sé en qué pastorado está viviendo el pastor. Porque se supone que aquí no hay cita, aquí se supone toda alma de salvación tiene derecho a que un pastor lo atienda. O sea que estas iglesias donde uno llega y se encuentra con este estilo de llevar el evangelio, que tienen 2 personas en el altar como si fueran querubines, tienen una persona en la entrada como si fuera un arcángel, y tienen personas que están vigilando que tú ni te puedes mover, literal. Casi no te puedes mover, porque si te paras, mira todo, el escuadrón te mira. Y entonces, estas iglesias, tengo 2 preguntas a la misma vez, porque estoy de fuego hoy. Estas iglesias que donde al pastor se le ve como el grande, como el que si fuera Jesucristo, que lo agarran por la mano, le secan el sudor y lo llevan de mano a la pastora, al altar. ¿Qué tú opinas de eso? Bueno, cada iglesia tiene su formato, yo respeto cada forma, ¿verdad? No es lo correcto, porque la Biblia a mí me enseña que Jesús iba de aldea por aldea, predicando, en sandalias, polvoriento, sudado. A veces estaba todo el día. Yo no veía a Jesús que alguien le secara al contrario, Jesús le lavaba los pies. Al contrario, Jesús buscaba la manera de que el hambriento tuviera alimento. Jesús buscaba la manera de que el que estaba endemoniado fuera libertado, que el que le faltaba una mano estaba seca, se le restaurara, que el que estaba en necesidad fuera ¿qué? Suplido por Jesús. ¿Vender? Nosotros no venimos a ser servidos, nosotros venimos a servir. Entonces, si cada iglesia, cada pastor, hay gente que pues tienen esa forma, no es lo correcto, no es lo sano. Se supone que los que están en un altar son ¿qué? Servidores de Cristo. Se supone que son ¿qué? Servidores. ¿Y qué es un servidor? Una persona que sirve. No es que ser servido. Jesús mismo dijo, yo no vengo a que me sirvan. Él vino, yo no vengo a ser servido, sino yo vengo a servir. Entonces, lógicamente, Jesús no vino a que le estén secando el sudor y lo tengan como un Dios allá arriba. Siendo Jesús, Dios en la tierra, no le permitió que lo adorasen. No le permitió que lo pusieran en grande, porque él mismo se sentía hombre, aunque fuera Dios en la tierra. Uh-huh. Por eso es cuando el joven rico vino y le dijo, maestro bueno, él dijo, ¿y quién te dijo que yo soy bueno? Uh-huh. No hay ninguno en la tierra que sea bueno. Siendo el mismo Jesús no se llamó bueno. Entonces, ¿por qué vamos a verle un pastor que lo veremos con respeto, ¿verdad? Sabemos que son los que le llamamos los ángeles de la iglesia. Son los que se supone que cuiden el pueblo, los que protegen, los que oren, los que estén pendientes, ¿verdad? Que el Señor les revele cada situación y necesidad en la iglesia, cada pecado, cada momento en que alguien tenga una necesidad bastante grande. Se supone que el pastor lo sepa, ¿verdad? A través del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero no podemos decir que ellos son los más grandes. Ellos son un servidor de Cristo, como lo es un evangelista, como es lo que cualquier persona. Lo único que tienen una posición que es un poquito más alta que uno, ¿verdad? Porque es una responsabilidad que el Señor le ha puesto, Dios le ha puesto directamente a ellos. ¿Y cómo tú ves estas iglesias que no salen de las 4 paredes, sino que es adorar a Dios en plena congregación y más nada? Bueno, pues esas iglesias están fuera de sí, porque la Biblia dice ir a predicar este evangelio por todo el mundo, a toda criatura. Nosotros no nos podemos quedar sentados todo el tiempo en la iglesia, porque para eso Jesús iba de aldea en aldea. El mejor ejemplo lo tenía Jesús. ¿Qué es el mejor ejemplo? Que estaba predicando día y noche. Jesús no descansaba. En el tiempo de su ministerio, usted veía que Jesús donde quiera se montaba en una barca, cruzaba el mar, iba aquí, iba allá, iba a aldea, a 2 y 3 días de camino. Aun cuando Lázaro murió, estaba en un lugar predicando, llevando la palabra, y luego fue a resucitar a Lázaro. 4 días tardó, pero allí fue y lo resucitó. ¿Por qué?
porque para eso estamos nosotros, para ir a los lugares, ya que mucha gente no llegan a la iglesia, no entra en el templo, nosotros tenemos que ir a que tengan oportunidad de vida. Si la iglesia se cierra en 4 paredes, ¿cómo va a haber salvación? ¿Cómo va a llegar el evangelio de Jesucristo a mucha gente? ¿Tú sabes qué me dijo un evangelista? Que yo no podía, si yo me entregaba al Señor hoy. Y tenía un proceso como de unos cuantos meses. Mira cómo le estoy llevando. Un proceso de unos cuantos meses. Yo no podía predicar porque yo no tenía un doctorado en el supuesto evangelio de ustedes. O sea, cuando yo leí una parte de la Biblia donde Jesucristo le dijo a los apóstoles predicar a toda criatura de 2 en 2, pero yo no veo como la mujer samaritana le predicó a los que estaban alrededor de ella diciendo, ahí hay uno que me profetizó. Yo no veo cómo allá Jairo comenzó a decirle a los demás, mira, sanó a mi hija. Yo no veo cómo la Biblia me registra a todas las personas que, porque si sigo así, van a decir ustedes, pues predica tú. Y yo no estoy para predicar, porque a mí no me interesa ese evangelio de ustedes. Yo lo que quiero es que tú me digas a mí, ¿por qué yo tengo que tener un doctorado para decirte a ti que Cristo te ama? Lo que sucede, no lo entiendo. Lo que sucede, mira, cuando Jesús lo llamó, Pedro no tenía ningún título. ¿Dónde dice la Biblia que Pedro tenía algún título? Dice que era ¿qué? Pescador. Es más, era hombre de ¿qué? Sin letra. La Biblia dice que cuando se convirtieron los 5,000, allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, que cuando se convirtieron Pedro, estaban hablando en diferentes lenguas. Cuando vino la promesa del Espíritu Santo, ¿qué dice la Biblia? Que Pedro fue hablando, fue Pedro predicando. ¿Y qué sucede? Se convirtieron 5,000 personas. A mí no me dice que Pedro tenía un doctorado o ministro ordenado yo no sé cuánto o tenía un grado asociado en algo. Pedro era un hombre sin letras. Imagínate que cuando Pedro empezó a hablar y empezó a hablarle a todas aquellas personas, ellos mismos decían que quién era porque sabían quién era Pedro y sabían que habían andado con Jesús. Pero ellos también entendían que Pedro era un hombre ¿de qué? De vulgo. ¿Qué significa eso? Un hombre sin letras. O sea que Pedro no tenía un doctorado, ni un bachillerato, ni nada para predicarle el evangelio. Espérate, no me lo digas a mí. Porque verdaderamente tienes que decírselo a ellos. Pedro no tenía un bachillerato. Pedro, la Biblia no me enseña a mí. Pedro era pescador. Y un pescador que no tenía estudio. Un pescador que no tenía letra. Un pescador que era rápido. En su momento, si venimos a mirar, en este tiempo lo vieran como un bruto. En este tiempo a Pedro lo vieran como un bruto. Pero qué bueno que en este tiempo lo vieran como un bruto. Porque la gente piensa que los títulos y que porque tú tengas una, qué sé yo, teología, yo no sé en qué tanto grado, que yo tengo estudios en teología avanzado y yo no sé qué tantas cosas se ha inventado del hombre. Pero los demonios no se reprenden con teología. Los demonios no se reprenden, ni la sabiduría de Cristo, ni el don de ciencia se tiene con mucha sabiduría humana. Por esto el apóstol Pablo dijo, cuando vine a donde ustedes no viene con vanas palabras ni sabiduría que humana, sino con demostración y que poder. Es la diferencia. El poder del Espíritu Santo. Sin rostro. Pues yo te voy a decir una cosa. A mí la Biblia no me enseña que hay que tener ¿qué? Bachillerato y tantas cosas. Cuando yo empecé a predicar sin rostro, usted puede entender que para la gloria del Señor, ningún título. ¿Cuántos demonios para su gloria? Usted sabe de lo que le estoy hablando. ¿Cuántos demonios para la gloria del Señor? Gente se revolcaba en la iglesia y para la gloria del Señor, en nombre de Jesús, se reprendían demonios. Sin título ninguno, sin ningún tipo de bachillerato ninguno. ¿Por qué? Porque esto se obtiene con la unción del poder de Cristo. Esto se obtiene con la unción y el ayuno. Por eso es que cuando los discípulos iban a reprender demonios no podían. ¿Qué le dio a Jesús? Lo primero que le dio, ¿qué? Hombre de poca fe. Le dio, porque tú no tienes un título, tú no tienes un doctorado, tú no estudiaste, ¿verdad? Ningún tipo de para que tú estés predicando. Instituto. Ni ningún instituto, ni nada de eso para que reprenda demonios. Que te siguen una ordenanza, para que tú tengas unos estudios, está bien, eso está bonito. Pero no puedes ponerle el título primero que la unción de Cristo. ¿Qué es lo que hacen? Porque hoy en día hay mucha sabiduría de palabra. ¿Y cuántos engañan? ¿A cuánta gente engañan esta gente que tiene mucha sabiduría? Que fueron a un instituto y hoy en día están distorsionados.
¿Cuánta palabra hoy en día con tanta sabiduría humana que hay han distorsionado las iglesias? Han cambiado el evangelio de Jesucristo. Entonces, si el título me va a dañar, yo mejor me quedo sin título. A cuenta de mucha palabrería se han hecho millonarios. O sea, yo he visto en las redes que hay personas que tienen 500,000 vistas en un video, pero qué bello habla. Pero yo me quedo hueco y vacío. O sea, yo me quedo igual. Yo lo puedo escuchar, perdona que te interrumpa, lo puedo escuchar porque lo lindo que habla me lleva a mí a imaginarme como si fuera una película, pero no siento nada. Y sin embargo, una persona que no tiene estudio, que no sabe llevar como dicen ellos el evangelio, es sentido, esa diferencia que los pelos se me paran. Yo creo que eso no es el espíritu. Lo que sucede, mira, hoy en día hay mucho emocionalismo. Y por eso es que el espíritu, la Biblia dice que el espíritu ¿qué? Vivifica, ¿verdad? Pero la letra ¿qué? Mata, hace daño. Y hoy en estos tiempos tenemos gente así, de mucha letra, pero Sí. con poco espíritu. Qué Tenemos triste. mucha gente con mucha letra, pero con poca unción. Pero esos son los que les gusta a la gente que los inviten. Sí, 500,000. A esa gente que no edifican en nada, que van a motivarte en una iglesia, te dan un mensajito de eso, más o menos. Pero la gente se va igualito a las casas. Que te predican un evangelio fácil, donde te dicen, vente, que Dios te va a dar 20 millones de dólares, porque viven hoy en día de la prosperidad. No, Sí. ese no es el evangelio de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo es que Dios te dé una alternativa, nuevo refrigerio, que tú puedas batallar día a día con lo que venga en tu vida, porque tiene las herramientas en el Espíritu para poder batallar. Pero tú sin el Espíritu Santo no puedes batallar solo. No puedes batallar. El hombre sin el Espíritu Santo no puede batallar. Pelea solo. Siempre la Biblia me ha enseñado a mí que todo a través del Espíritu Santo. Por eso es que lo enviaron, por eso es que el Espíritu Santo vino. Pero cuando tú me hablas de lo que es los bachilleratos, los títulos no reprenden demonios. Los títulos no reprenden nada. Los títulos no sanan enfermos. Los títulos no sanan, no le dan la vista al ciego. Cuando usted ha escuchado que Jesús en algún momento tenía un título? ¿Cuándo has visto que Jesús tenía en algún momento un estudio? La Biblia no registra nada de eso. Mucha gente dice muchas cosas. Pero de Jesús, desde un tiempo de niño, cuando a los 12 años se perdió en el templo, después de ahí no se escribió nada hasta que comenzó su ministerio. ¿Cierto o falso? Sí. Entonces, ¿qué me quiere decir a mí? La Biblia no me registra que Jesús tenía título, ni se fue a estudiar allá en una universidad. Pero tenía la que, el respaldo de Dios. Tenía que, la unción del Padre. Eso es lo importante, que tengamos la unción del Padre. Que la gente salga diferente. Que cuando vayamos a un sitio haya un cambio. Que la gente sabe que esa persona que llegó allí iba de parte de Dios. Mira, hace poco, como un año o dos, yo escuché una persona que predica mucho en Facebook. Ujú. ¿Sabe lo que decía? ¿Qué decía? Que la iglesia tenía que evolucionar. Ajá. Que ya no podemos estar anticuados. Ajá. Porque ya eso está reprendiendo demonios y cosas en la iglesia, eso es anticuado. Ajá. No, entonces ¿a quién vamos a reprender? ¿Quién Ah. es el príncipe de este mundo? Pues yo me imagino, te voy a contestar. Yo me imagino a él mismo. El mismo diablo. No, al mismo que está diciendo eso hay que reprenderlo. Yo no puedo decir que sea el mismo, ¿verdad? Pero A él hay que reprender. una persona que dice que no podemos estar viviendo en eso porque eso es anticuado, Por está eso. bien erróneo, está bien errado de la verdad, porque la Biblia a mí me enseña que no tenemos lucha contra carne y sangre, en el libro de los Efesios capítulo 6. Entonces, ¿qué me dice? Que no tenemos lucha contra qué, contra carne ni sangre, sino contra espíritus de las huestes de las regiones de maldad, ¿verdad? ¿Qué está hablando? Tenemos que tener una batalla con los espíritus malignos. Entonces, no es que seamos anticuados, es que tenemos que reconocer con quién peleamos. Y si usted me dice a mí que no podemos ser anticuados, de esa de reprender el demonio, entonces ¿qué vamos a hacer? ¿Con quién peleamos? Con el mismo infierno. Y si peleamos no es anticuado, no. Son gente que van allí, se cogen unos estudiecitos, estudian un poco y después te lo ven a predicar cosas que no están en la palabra, que tratan de engañar, que tratan de confundir. Nosotros tenemos que estar llenos de la unción del Espíritu Santo. Los discípulos fueron a reprender los demonios. No pudieron y Jesús les tuvo que decir, hombre de poca fe. Pero luego los puso aparte y les dijo, es que este género no sale si no es con ayuno y oración. Entonces, si estamos anticuados, ¿cómo vamos a sacar los espíritus inmundos? ¿Cómo vamos a ver que la gente pueda haber un cambio en su vida si no estamos en el orden de Dios? Eso es un orden espiritual. Eso es un orden de Jesús. Es un orden bíblico. Tú no puedes transversar la Biblia y ponerla a mi favor a la manera que yo quiera porque yo pienso así.
hay un orden, hay que seguirlo, eso es ¿Y todo. qué tú dices de estas personas que supuestamente tienen el Espíritu de Dios y salen gritando y brincando y allá bailan a la misma vez y hacen ese revolú? ¿Qué tú me podrías decir de eso? Porque Bueno, lo he visto. Bueno, si están en el Espíritu, eso ya le toca al Señor, ¿verdad? Porque nosotros no tenemos un medidor de Espíritu Santo para saber quién lo tiene ni nada, porque eso le toca al Señor. Nosotros, Espérate, pero en las redes sale mucho que eso no es del Espíritu. bueno, si están bailando merengue y salsa en un altar, eso no es del Espíritu, porque el altar no es para bailar, el altar es santo. ¿Sabes? Cuando tú vas al libro de verdad, cuando los hijos de Moisés hicieron allá un fuego extraño ¿verdad? En donde estaba el arca del pacto, allá y cuando fueron y ofrecieron fuego extraño, ¿qué sucedió? Salió fuego y los consumió y los quemó. Pues entonces en el altar no es para hacer ciertas cosas, para que la gente seria tiene que ir a un altar. Porque en el altar se levantan mentirosos, en los altares de hoy en día se levantan falsos profetas que predican muchas cosas que no están en la palabra registrada. Hablan bueno, hay profetas que si tú me das 1,000 pesos, mañana el Señor te va a bendecir. Cuando la Biblia nos habla a nosotros que usted busque el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. O sea, que la Biblia no te está hablando de enriquecerte, no es que no prosperemos. La Biblia dice que según prospera tu alma, vas prosperando tú. Pero si tú no prosperas tu alma primero, ¿de qué vale que yo tenga 3 millones de dólares y esté más perdido Pero que y el estas diablo? personas que tienen el supuesto espíritu ese que tú sientes, que yo no siento, que yo no sé si es verdad o mentira. ¿Qué tú opinas de las personas, de los pastores, que se paran en los altares y dicen este mensaje? Hoy quiero que me compren el último, que me regalen, obvio, el último celular que salió en moda, porque el mío ya fue el del año pasado, ya está viejo, quiero el de la pastora y tiene que ser hoy. Porque Dios me habló y Dios me dijo. Bueno, la Biblia dice que en estos postreros tiempos vendrán falsos cristos, vendrán falsos profetas, falsos engañadores, ¿verdad? Gente que van a engañar a la iglesia. Jesús mismo mandó a buscar un burro para entrar a la entrada triunfal de Jerusalén. ¿Y qué dice Jesús? Los mandó a los discípulos, vayan a tal lugar que ahí hay un burro amarrado. Y cuando lo tomen, si el dueño les pregunta que por qué se lo llevan, díganle que el Señor lo necesita. Y cuando fueron, ¿qué encontraron? El burro donde Jesús les dijo. Y salió el dueño y le preguntó para qué se lo llevan. Y le dijo, el Señor lo necesitan. Y se llevó el burro, ¿verdad? Y Jesús se montó en aquel burro. No era de Jesús. ¿De quién era el burro? De una persona que estaba allí, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decirte la palabra? Jesús dice en la Biblia que los pajaritos tienen nido y los polluelos tienen donde hacer, ¿verdad? Su cobija, donde acostarse. Pero el Hijo del Hombre no tiene ni donde recostar, ¿qué? Su cabeza, porque Jesús no vino a enriquecerse. Jesús no vino a hacerse de billetitos. Jesús no vino detrás del oro y de la plata de este mundo. Primeramente, Él es el dueño del oro y la plata, porque Él era Dios encarnado en hombre. Entonces, ¿qué sucede? Estos son personas que viven un evangelio de ¿qué? De prosperidad para ellos, que no buscan el bienestar del pueblo. Mira, si el pueblo le quiere regalar algo al pastor de la iglesia, no está mal. Eso, que salga del pueblo, ¿verdad? Que salga de alguien, darle una ofrenda al pastor o a aquella persona que tú sientes en el corazón hacerlo. Usted lo puede hacer. Pero yo no puedo usar el altar para yo mismo como evangelista. Yo no puedo ir a un altar a decirle, hermano, si usted me da $1,000, Dios lo va a bendecir. Hermano, es que yo necesito comprarme un carro y predicando y pidiendo dinero. ¿Para qué? Para costear mis necesidades. No, eso no es de Dios. Ahora, yo fui a Estados Unidos a predicar una iglesia en New Jersey. Ellos me dieron una ofrenda, yo la tomé. Pero ellos me la dieron. Yo no fue que la pedí. Yo no fui a cobrar por dinero. No es que tampoco fue una suma grande como hay gente que le dan 1,000, 2,000 pesos. Fue una ofrendita. Dímelo a mí que yo voy y te predico. Pero fue una ofrendita allí para ayudar, para algo que me dieron, porque fuimos de Carolina del Norte, fuimos a predicar a New Jersey, ¿verdad? Y fuimos en carro. Y ellos, ¿verdad? Por los gastos que hay, pues te ayudan en algo. Pero no es que yo fui a pedirlo, ¿verdad? Igual que yo fui a otro lugar a predicar en Carolina del Norte, en otro lugar. Y a mí me dieron una ofrenda, yo la tomé, pero no es lo mismo que yo vaya a una iglesia porque yo estoy esperando que me den diezmos, que me den ofrendas, que me den dinero, que yo haya puesto un volumen de dinero. Si yo no voy si no me dan $1,000, yo no voy a ir porque no. Nosotros vamos a llevarle el evangelio con todo el amor, porque a nosotros lo que nos interesa es las almas. Si hubiera una ofrenda, una bendición, la aceptamos con toda responsabilidad y con toda humildad. Pero nosotros no estamos para enriquecernos, no estamos ni para tener buenos carros. No es malo si lo tenemos,
Pero ya el mío lo tengo yo porque lo sudé. Lo trabajé, no porque me lo dieron en ofrenda. Ni pedí ofrenda, ni yo pedí dinero, ni yo pedí nada a nadie. Eso lo trabajé duro y tengo mi carrito. Y no es un carro nuevo, es del 2009 también, que tampoco es un carro nuevo. Pero nosotros, se supone que nosotros no vayamos bajo la, ¿verdad? A usar el pueblo, a usar a los hermanos. Porque te dicen, no, pues si usted le da a Dios, Dios lo va a bendecir. Mire, usted lo que tiene que cumplir con la parte, mire, de que estamos hablando ahorita, el diezmo sea voluntario, usted lo da, délo. Porque a la larga la vacancia usted es el que va a salir bendecido. Pero cuando hablamos de diezmo, los diezmos, el ladrón en la cruz no diezmaba. No, a mí no me enseña que el ladrón diezmaba ni nada de eso, y sin embargo fue salvo. ¿Por qué? Porque los que llevaban la ley del diezmo también le robaban al Señor. Los que llevaban la ley del diezmo también truqueaban con el diezmo. ¿Ves? Le robaban. Pero sí, diezme a la iglesia. Pero es mira, importante. entonces significa que los cantantes no deben de cobrar. Yo te digo, bueno, yo te puedo explicar una cosa. Si va una agrupación a tu iglesia, usted tiene que entender que hay unos gastos. Las agrupaciones que van a la iglesia llevan equipos de música. ¿Cuántas veces no se predicó? Sin rostro, usted tiene conocimiento que predicamos y los equipos se quemaban, se dañaban, se queman bocinas. ¿Y eso nos cuesta qué? Al bolsillo de nosotros. Nosotros no le pedimos a los hermanos que nos regalen las bocinas, ni que nos regalen los micrófonos, ni nada de eso. Pero tiene un costo. Ir a predicar a las calles tiene un costo. Se queman los equipos, se dañó una bocina. Sin embargo, nosotros, ¿verdad? Como amamos a Cristo, nosotros lo hacemos. Pero si una agrupación va a la iglesia, a una iglesia a tocar, yo me imagino, ¿verdad? No, a lo mejor no pedirán ofrenda ni nada, pero nosotros también tenemos que ser sabios y entendidos, que ellos tienen unos gastos, tienen unos costos, ¿verdad? Y que la iglesia no debe ser tampoco mezquina, debe saber que hay unos costos de esa agrupación que van con equipos, se quemó un equipo, se dañó algo, y eso le va a costar a la agrupación. Si usted siente en el corazón darle algo para ayudarlo, usted délo, porque a la larga la alcanzar que sale bendecido aquí es uno. Cuando usted ayuda, cuando usted da, usted sale bendecido. Usted sabe sin rostro que se sale bendecido cuando los equipos se quemó, pero nosotros se compra otro nuevo, aunque nos cueste de nuestro bolsillo, porque a la larga la bendición, Dios no lo va a devolver al 100 por uno. Siempre Dios va a bendecirnos al 100 por uno. Dios te va a dejar en el suelo. Dios siempre va a bendecirte, siempre Dios va a proveer. Dios la economía la va a sacar donde tenga que ser. Dios hace unas cosas tan terribles que usted no va a tener que estar sufriendo, pidiendo ni nada de eso. Pero cada persona, ¿verdad?, tiene su forma de pensar. Una agrupación va a una iglesia y si, ¿verdad?, si le dan una ofrenda o ellos llegan a un acuerdo con el pastor de la iglesia, eso es un asunto en el cual yo no me voy a entrar. En esa O parte sea, no. tú estás hablando mucho de Dios y estamos hablando mucho de Dios. Yo no creo en Dios. ¿Tú crees en Dios? Yo creo en Dios, le creo a Dios y confío en Dios. ¿Por Él es qué? mi todo, él es mi ¿Por todo. qué? Si yo no lo veo. Bueno, es que no hay que verlo para amarlo. No hay que verlo para amarlo. Tú ves el viento No. y respira. Si no vieras el viento, te hubieses muerto. Pero No necesitas ver el viento para saber que te da vida. ¿existirá eso que tú dices? Pues claro, el viento existe. Tú lo sientes y lo sientes, pero tú lo ves. No lo ves, porque si no lo ves, pues cree que hay oxígeno, cree que hay viento, porque no lo ves. Así es mi Dios. Yo no lo veo, pero creo en él. ¿Tú sabes cuál es mi Dios? El dinero. Bueno, si el Dios... Eso de que dice la Biblia, que le dirás a esa montaña y se moverá, eso es mentira, porque sin dinero tú no puedes mover esa montaña. Dios siempre va a suplir. 7 meses sin trabajar este caballero que está aquí. 7 meses. Y lo primero que recibí fueron $4,500. Después recibí $5,500, ¿verdad? Porque ya tenía un Dios un plan. Dios tenía un plan, Dios siempre va a suplir, Dios siempre va a dar, Dios va a abrir las puertas de los cielos. Dice la Biblia que Él es el dueño del oro y de la plata. En algún momento Dios va a bendecir tu vida. No importa lo que estés pasando, la necesidad que haya, Dios va a suplir tu vida. Y tuve 7 meses sin trabajar, el celular se pagaba, no me lo daba la iglesia, no me lo da nadie porque a veces no podía ir a la iglesia. Me dio una enfermedad muy grave que no podía ni guiar, ni conducir. Y sin embargo, en 7 meses yo vi la mano de Dios. No me faltó pagar el celular. Mis hijas, yo no cogía cupones ni ayuda del gobierno. Mis hijas nunca se acostaron sin comer. Nunca vi que me cortaran la luz. Nunca se cortó el agua. Nunca faltó una necesidad en mi casa que Dios no lo haya suplido. Porque Dios tiene el control de todas las cosas. Verdaderamente tú tienes fe, porque de verdad que si yo no lo veo, no voy a creer en Él. Tengo Bueno, que verlo. Mira, mucha gente dice, yo vi Los Ángeles. ¿Tú crees en Los Ángeles? Claro que creo.
¿Por qué? Porque Si ellos- no los ha visto. No, es que no tienes que ver los ángeles para creer en ellos. Es que tú no tienes que ver algo para creer. La Biblia dice que ¿qué? Sin fe es imposible agradar a Dios. Y que bienaventurados somos los que hoy creemos. ¿Por qué? Por fe y no por vista. O sea, ¿qué quiere decir la Biblia? Que no te necesitas ver para creer. Santo Tomás cuando dijo, no, yo tengo que ver las heridas del Señor para creer que Él está vivo. Y cuando Jesús le dijo, aquí estoy, mete tus dedos en mis heridas. Se tuvo que quedar callado porque no creía en la resurrección de Jesucristo, cuando Jesús ya se lo había advertido muchas veces que iba a ser muerto, pero el tercer día resucitaría. El viento tú lo sientes, pero no lo ves, pero sabes que es necesario para la vida. Así mismo es Jesús. No lo vemos, pero es necesario para la vida. O sea que para ti los ángeles existen. Claro que existen. Para ti el Espíritu Santo existe. Claro que existe. Para ti Dios existe. Para mí Dios existe. Para ti Jesucristo existe. Eso es así. ¿Y Satanás dónde lo deja? También existe. Pues, Ángeles caídos. pues entonces explícame qué compone Satanás aquí. Porque mira. Ahora mismo yo no le sirvo a Dios. Tampoco le sirvo a Satanás. No, si no le quieres servir a Dios, le sirve a Satanás. La Biblia dice que tú no le puedes servir a dos señores. Porque amarás a uno o aborrecerás al otro. Tienes que amar a uno de los dos. Si no estás con Dios, estás con el diablo. Esa es la que hay. No. Sí, Yo no, estás escojo con quien el yo diablo. quiera. A mí tú no me puedes No, poner. yo no te estoy poniendo. Eso lo dice la palabra. Eso es la Biblia que está escrito. Mira, de verdad es un evangelista. Es totalmente un evangelista porque me está convenciendo de algo que yo no creo. Yo no te estoy convenciendo, yo te estoy diciendo la verdad. La verdad es que si no crees en el Señor Jesucristo, no vas a poder creer en el Señor Jesucristo. No creas en Él. Pero es que Entonces, ¿de mira, quién eres? yo entro a la iglesia y rápido empiezan, conviértete, y eres pecador, avanza, que si no Cristo viene y te va a dejar. Pues déjense de mentiras. No es mentira. Si te mueres sin Cristo, te queda. Te vas para el infierno. Imposible. No, es claro que no. Yo vuelvo a nacer. Bueno, sí, nacerás en el infierno. Allá te verás. No. Yo vuelvo. Allá te verás porque yo para allá no voy. En mi pasado yo pude haber sido un dinosaurio, yo pude haber sido, y tú me vienes a decir a mí que yo no voy a reencarnar. Y en este tiempo seguirá siendo un dinosaurio, todavía sigue siendo un dinosaurio, porque son animales irracionales. Una persona que no cree en el Señor Jesucristo es una persona que no razona, es una persona irracional. Para usted poder entender todo esto, usted tiene que saber que Jesús dijo que solo a través de Él es que tenemos acceso al Padre. Si no crees en Él, no tienes acceso al Padre. Si no crees en Cristo, el otro que queda es el otro Señor tuyo. Ni todavía sigo creyendo en la teoría del mono, que nosotros venimos del mono y por ahí seguimos. Bueno, no, sí. El universo ya estaba creado. Pues si A usted mí tú no me puedes decir que existe un Dios cuando el universo ya estaba creado y nosotros salimos del mono. Pues si usted salió del mono, váyase a buscar bananas a la mata. O váyase a treparse el palo, porque yo no tengo ninguna herencia de mono, porque si no estuviera trepado en un palo. Porque lo único que trepan palos son los monos. No, y que llego a la iglesia y rápido empiezan a presionar. Yo me convierto y me entrego a Dios si me da la gana. ¿Qué Dios? Si no veo que las iglesias tengan el poder como para convencerme. Bueno, porque es que la iglesia como tal somos nosotros. Pero el que convence es el Espíritu Santo, no soy yo. Yo te puedo hablar de Cristo. Ahora mismo estamos hablando aquí. Yo no te voy a dar el convencimiento. El convencimiento te lo da el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es un caballero. Jesús es un caballero. Y cuando eres un caballero, ¿sabes lo que quiere decir? Él toca tu puerta, dice la Biblia. Que Él toca tu puerta y tu corazón. Si tú abres, Él cena contigo. Pero si tú no abres, Él no va a cenar. Es caballeroso, Él sigue caminando. Y Él busca a alguien que quiera cenar con Él. Si no quieres cenar con Él, eso es tu asunto tuyo. Está en tu decisión. Y finalizo con esto. ¿Para qué rayos tú estás en la iglesia? No, porque hay una meta. Y la meta de yo estar aquí hoy en día sirviéndole a Cristo es el cielo. Es lo que me interesa a mí ahora mismo. Es que la iglesia viene siendo mi casa. No, la iglesia Eso viene dice siendo- la Biblia, que es No, mi casa. Yo no tengo por qué congregarme. Si en mi casa yo estoy hablando con cualquier persona y dice tu Biblia que donde estén dos o más, ahí está Él. Pues yo estoy en mi casa y no tengo por qué ir a la iglesia. A mí tú no me obligas. El apóstol Pablo dice que no dejarnos congregarnos como muchos tienen por costumbre. Hay que congregarse, hay que ir al templo, hay que buscar de Cristo. Porque ahí hay sanidad entre hermano y hermano. Tú oras por mí, yo oro por ti, aquel ora por el otro. Y hay una fuerza espiritual que nos ayudamos entre todos, ¿verdad? Porque así es lo correcto. Ustedes vienen unos hermanos, ven una necesidad mía. La iglesia es un hospital, es un lugar de sanación espiritual. La iglesia es un lugar donde uno va a recibir ¿qué?
la bendición de Dios y ser sano en el espíritu. Vienen problemas y situaciones que en tu casa a lo mejor no lo vas a resolver. Y sin embargo, en la iglesia Dios usa a una persona, cualquier hermano, el mensaje para hablarte de tu problema sin saberlo nadie, porque el Espíritu Santo lo revela. Esa es verdaderamente la intención, para que haya sanidad espiritual. Si no te congregas, pues estás fuera del marco de la Biblia, estás fuera del lugar, estás fuera de donde tienes que estar. No estás entrando en la doctrina bíblica, en lo que estableció, porque esto no lo estableció el hombre. Lo que está escrito en la palabra lo estableció Jesús, lo estableció Dios. Nosotros seguimos un patrón y ese patrón es bíblico. Y esa palabra bíblica no se puede corromper por nada de la letra. Y por eso hablaste del diezmo al principio. Yo no estoy diciendo que no diezmo. Yo te digo que diezmo. Te explico de dónde viene el diezmo. ¿Por qué se debe diezmar? Yo digo por Abraham. ¿Por qué el diezmo levítico entra en lo que es el diezmo, ¿verdad? De la ley? La ley es maldición, ¿verdad? Y usan el libro de Malaquías mucho para hablar sobre el libro capítulo 3 de Malaquías, diciendo que si tú le estás robando a Dios, eso fue un momento que le sucedió al pueblo de Israel. Pero verdaderamente el diezmo debe ser por Abraham. Usted debe de diezmar porque usted ama al Señor, porque usted quiere que la obra crezca, no porque me impongan y me amenacen, que si me va a llevar el diablo, que si para aquí, que si para allá. Usted diezme porque usted ama la obra, porque usted ama al Señor. Ese es el verdadero diezmo. Si a mí me obligan a diezmar, yo estoy diezmando porque me obligan. Estoy diezmando porque me están metiendo miedo. Y eso no le agrada tampoco al Señor. Es un diezmo obligado. ¿Y quién es Sandro? Sandro es un evangelista para la gloria del Señor, que tuvo misericordia de mí un día, se acordó de mí. Porque el hombre no busca a Dios. Dios busca siempre al hombre. Si yo te pregunto, ¿yo puedo confiar en ti? No, en mí no tienes que confiar en el Señor. Jeremías dice en el capítulo 5 del libro de Jeremías, el capítulo 16 de verso 5, maldito el varón que confía en ¿qué? En el hombre. En el hombre. Pues entonces significa que la gente puede confiar en ti. Pueden confiar en Dios. Yo mañana puedo fallar. Dios me guarde. Pero Dios no falla. O sea, si el hombre me sigue a mí y yo mañana me caigo, el hombre se va a caer también. Porque va a decir, mira, el que predicaba, el que salió allá con sin rostro hablando tanto de la Biblia, mira dónde se cayó. Porque pusieron la mirada en este programa en el que está aquí contigo. No puede poner la mirada en Sandro Torres, tiene que poner la mirada en Cristo. Porque la Biblia enseña que nosotros los hombres podemos fallar. Aquí el único que no falla es Cristo. Ese es el único que no va a fallar, es fiel. Estoy en esta. Si ustedes quieren una segunda parte, escríbanos. Y vamos a hablar con el evangelista Sandro Torres. Porque le tengo otras preguntas. Ya me dice evangelista, por lo menos, no evangelista. Sí, porque ha demostrado de que la batalla es buena. Y quisiera una segunda parte. Si de verdad tú quieres escuchar más de lo que les quiero preguntar, porque estoy comenzando, estoy calentando y ya se me fue el tiempo, pues nos escribe, como siempre nos ha escrito. Le doy las gracias a los dominicanos porque ciertamente estamos pegados con ellos. Le doy las gracias a los puertorriqueños porque estamos pegados con ellos. Le doy las gracias... si sigo así no va a terminar los viequenses. Pero le doy las gracias a todos los que nos siguen en el mundo entero. Y la próxima entrevista que le tengo a él, específicamente, para que ustedes sepan por dónde vamos a ir, son las preguntas que ustedes mismos han hecho. Como siempre, que... tenemos 1 millón de personas que nos ven y miles de personas que nos escriben, muchas cosas, Sandro. Y muchas de las cosas que nos escriben, pues queremos que tú seas el que las conteste, porque esto fue fluido, esto fue bueno. Si no te gustó, escribe qué fue lo que no te gustó. Como me han escrito a mí, que si yo soy un enviado de Satanás. Me han escrito a mí que no me han escrito a mí. Pero le doy las gracias ¿a quién le doy las gracias? Al Dios del cielo. No. Sí, al Dios del cielo. Le doy las gracias a la gente que nos están siguiendo. No. Si alguien quiere saber de ti, algún pastor, alguna persona. Bueno, si alguien quiere saber de mí, pueden llamar al teléfono mío, al 336-566-6484, para la gloria del Señor. Si el pastor de mi iglesia, mi pastor, me da la oportunidad de ir, ¿verdad? Si alguien quiere que vaya a alguna iglesia, pues me llaman y con mucho gusto estaremos yendo. Si el pastor me da, siempre andamos con permiso de mi pastor, no andamos a lo loco por ahí como andan muchos.
Wow, esas preguntas de la próxima, ustedes tienen que verlo. Ahora nos despedimos. Sabe que estamos por YouTube, estamos por Kick, estamos por Facebook, estamos por Instagram. Y queremos que la gente también se suscriban mucho a Facebook para que podamos tirar mucha, como le llamo yo, mucho maíz. Sí, porque es que estos temas hay que aclararlos. Sí, estos temas hay que aclararlos. Porque ustedes los cristianos están perdiendo la guerra. No estamos Están derrotados ya. No estamos derrotados. ¡Ay, pues si seguimos! ¡Hasta la próxima! Amén. Nos vemos acá. Nos vemos. Despídete, que seguimos hasta mañana. Amén.